nombre es Úrsula Vargas, y a mis 68 años creí haberlo visto todo. Creía que la tierra, esa que se te mete bajo las uñas y te curte la piel, era la única que guardaba rencores, la única capaz de darte la espalda si no la tratabas con el respeto que merecía. Estaba equivocada. La traición más seca, la más árida, no venía de la tierra, sino de la propia sangre. Aquella mañana de diciembre, el sol de Jalisco caía con una amabilidad engañosa sobre mi hacienda. El aire olía a tierra húmeda y a las últimas rosas de Castilla de mi jardín, esas flores testarudas que se negaban a rendirse al frío incipiente. Estaba podando un rosal, sintiendo el crujido familiar de las ramas bajo las tijeras, un sonido que siempre me había traído paz. Era un ritual. Mis manos, cubiertas por guantes de cuero, ya no eran las de una joven, estaban marcadas por décadas de trabajo, por el sol que quema y la tierra que exige. Cada callo, cada arruga era un párrafo en la historia de mi vida, una historia que había escrito con sudor y sacrificio, no con tinta. Dentro de la casa el teléfono sonó, un trino agudo que rompió la quietud de la mañana. Lo ignoré al principio. Probablemente era alguien de la oficina con algún reporte que podía esperar. Pero la insistencia, ese repique continuo y ansioso, me hizo suspirar. Dejé las tijeras sobre una banca de piedra y entré a la casa, quitándome los guantes en el camino. En la pantalla del teléfono inalámbrico brillaba un nombre que me provocó una mezcla de cariño y fatiga. Belén, mi nuera, la esposa de mi primogénito, Fermín. Contesté con la calidez que una madre reserva para los suyos, sin importar cuántas veces te hayan decepcionado. «Bueno», dije, mi voz sonando más fuerte de lo que pretendía en el silencio del recibidor. «¡Suegra! ¡Qué bueno que te encuentro!». La voz de Belén era como un postre demasiado dulce, una capa de miel que apenas lograba ocultar algo más, algo que nunca lograba descifrar si era ambición o simple frivolidad. Hablaba rápido, con la energía de quien vive en una ciudad y cree que el tiempo es un enemigo a vencer. «¿Cómo estás? ¿No te interrumpo?» «Nunca interrumpes, hija. Estaba en el jardín. ¿Todo bien por allá? ¿Y los niños?» «Ay, perfectos, creciendo tan rápido, ya sabes. Te llamaba por algo súper emocionante. Ya tenemos listos los planes para Navidad». Sentí una pequeña punzada de alegría. La Navidad siempre había sido mi época favorita. La hacienda se vestía de luces, el olor a canela y ponche inundaba cada rincón. Y por unos días, el cascarón de familia feliz que nos esforzábamos por mantener parecía real. «¡Qué bueno, hija! ¿Llegarán para la Nochebuena como siempre?» Ya estaba pensando en el menú, quizás unos romeritos este año. Belén soltó una risita, un sonido agudo y cristalino que no llegó a sus ojos. Lo supe aún sin verla. «Bueno, de eso justo te quería hablar, suegra. Este año vamos a hacer algo diferente, algo más moderno, ¿sabes? Menos trabajo para todos». Fruncí el ceño. ¿Menos trabajo? Preparar la cena de Navidad nunca había sido un trabajo para mí. Era un acto de amor. «¿Diferente cómo?», pregunté, tratando de mantener la curiosidad en mi tono y no la aprensión que empezaba a formarse en mi pecho. «Pues nos vamos todos a Los Cabos», anunció como si fuera la mejor idea del mundo. Encontré un paquete increíble en un resort de súper lujo. Se llama El Santuario del Mar. Lo tiene todo. Cena de gala en Nochebuena, fuegos artificiales en la playa, spa, actividades para los niños. Imagínate, Navidad en la playa. Cayetana y su novio vienen desde la Ciudad de México y Silvestre también se apunta. Toda la familia junta. Toda la familia. La frase resonó en mi cabeza. Sentí un alivio momentáneo. Quizás era una buena idea, un cambio. Yo también podría disfrutar del sol, del mar. Suena espléndido, Belén.
Nunca he pasado una Navidad en la playa. ¿A qué hora debo tener lista mi maleta? ¿Cuándo nos vamos? El silencio que siguió al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. No fue un silencio de mala conexión, fue un silencio denso, pesado, cargado de una incomodidad que podía casi palpar. Duró apenas 3 segundos, pero en ese lapso el sol que entraba por la ventana pareció perder su calor. Finalmente, Belén carraspeó. Su voz, cuando volvió, había perdido toda la miel. Ahora era cuidadosa, medida, como si estuviera leyendo un guión preparado. «Ay, suegra, es que, bueno, pensamos en ti, de verdad que sí, pero ya estás muy vieja para estas fiestas». La frase me golpeó como una bofetada. No, peor, una bofetada es caliente, impulsiva. Esto fue frío, calculado, como un trozo de hielo clavado directamente en el corazón. Vieja. ¿Vieja? Repetí, mi propia voz un susurro incrédulo. Sí, bueno, no en un mal sentido, se apresuró a corregir, aunque el daño ya estaba hecho. Es que es un viaje para gente joven, ¿sabes? Con mucha actividad, mucho movimiento. El resort es enorme, hay que caminar mucho. Y tú con tus dolores de espalda y tus cosas. Además, los vuelos, el ajetreo. Pensamos que sería demasiado para ti. Queríamos que descansaras. Mis dolores de espalda, los que mencioné una vez hace 6 meses, después de pasar todo el día cargando sacos de abono. ¿Mis cosas? ¿Qué cosas? ¿Mi edad? ¿Mi existencia? Entiendo, dije, y me sorprendió la firmeza de mi voz. No tembló, no se quebró. Era la voz de la dueña de Imperio Vargas, la que negociaba con distribuidores alemanes y hoteleros de Dubái, no la de una madre. Fue muy considerado de su parte. «Sabía que lo entenderías», exclamó Belén, el alivio inundando su voz, la miel regresando de golpe. «Eres la mejor suegra del mundo, de verdad. Así no tienes que preocuparte por cocinar ni por nada. Te relajas en la hacienda, tranquila. Pídelo por Uber Eats. Te lo mereces». Me lo merecía. Quedarme sola en Nochebuena en la casa que construí para ellos, mientras ellos celebraban en un resort de lujo. Me merecía ser borrada de la fotografía familiar. Sí, dije, mi mente trabajando a una velocidad vertiginosa, conectando puntos, aceptando una verdad que había ignorado por años. Tienes razón, me lo merezco. Perfecto. Bueno, te dejo, que seguro estás ocupada. Te mandamos muchas fotos. ¡Feliz Navidad por adelantado! ¡Feliz Navidad, Belén! Colgué el teléfono. No lo azoté, lo coloqué suavemente en su base. Miré mis manos, las manos que según mi nuera eran demasiado viejas para un viaje. Estas manos habían plantado los primeros agaves, habían firmado los cheques que pagaron las educaciones de mis 3 hijos en las mejores universidades, habían sostenido a mi esposo, Ramiro, mientras moría. Estas manos habían construido un imperio de $50 millones. Y ahora me decían que eran demasiado viejas para sostener una copa de champán en una playa. No sentí ganas de llorar. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un dolor frío, un vacío que se instalaba en el centro de mi ser. Caminé de regreso al jardín. El sol seguía brillando, los pájaros seguían cantando. El mundo no se había detenido. Pero algo dentro de mí sí lo había hecho. Una parte de mí, la madre indulgente, la matriarca abnegada, acababa de morir. Y en su lugar algo más estaba naciendo, algo más duro, algo tan afilado como las espinas de mis rosas. Me dijeron que me quedara en casa, y eso haría. Me quedaría en mi casa, en mi imperio, y desde aquí les enseñaría el verdadero significado de la palabra vieja. Les enseñaría que la vejez no es debilidad, es poder, el poder de dar y el poder absoluto de quitar. Para entender la magnitud de esa llamada, hay que entender la tierra de la que vengo.
No hablo de México, sino de la tierra literal, el polvo rojizo de los altos de Jalisco que se te pega al alma y nunca te abandona. 35 años atrás, cuando Ramiro se fue, esa tierra era todo lo que tenía. Y no era mucho. Ramiro no me dejó un negocio próspero, me dejó una promesa y un campo de agaves que luchaba por sobrevivir. Me dejó una pequeña destilería artesanal, casi un cobertizo, con más deudas que litros de tequila. Sus hermanos, con la mejor de las intenciones, me aconsejaron vender. Úrsula, eres joven, viuda, con 3 niños, vende la tierra, vete a Guadalajara, empieza de nuevo. Me decían en el velorio, sus voces llenas de una lástima que me erizaba la piel. Recuerdo haber estado de pie en medio del campo de agaves una semana después de su entierro. El sol era implacable, el aire vibraba con el calor. Fermín, mi hijo mayor, tenía apenas 10 años, Cayetana 8 y el pequeño Silvestre solo 3. Miraba las hileras de plantas, sus pencas azules y espinosas apuntando al cielo como un ejército cansado. La tierra estaba seca, el negocio estaba muriendo, y yo estaba sola. Pero entonces recordé las palabras de Ramiro, dichas en voz baja, una noche antes de que la enfermedad se lo llevara. Esta tierra, Úrsula, esta tierra tiene corazón. Solo hay que saber escucharla. No la vendas nunca, mi amor. Aquí están nuestras raíces. Aquí está nuestro futuro. Esa noche no dormí. Me senté en el pequeño escritorio de Ramiro, rodeada de sus libros de contabilidad desordenados y sus notas garabateadas. Encendí un quinqué, porque en aquel entonces la electricidad en la hacienda era un lujo intermitente. Y por primera vez no vi las deudas. Vi el sueño. Ramiro soñaba con crear un tequila que supiera a esta tierra, un tequila que no se bebiera de un trago para olvidar, sino que se saboreara para recordar, un tequila honesto. En ese momento tomé una decisión. No iba a huir, iba a luchar, iba a escuchar el corazón de la tierra. Los primeros años fueron un infierno. Me levantaba antes del alba para trabajar codo a codo con los jimadores. Aprendí a distinguir un agave maduro por el color, por el sonido que hacía al golpearlo. Aprendí a manejar la coa, esa herramienta semicircular y afilada, y mis manos, que habían sido suaves, se llenaron de ampollas que luego se convirtieron en callos. Los hombres me miraban con una mezcla de respeto y escepticismo. La patrona, susurraban. Al principio era un apodo irónico. Con el tiempo se ganó. Por las tardes me encerraba en la destilería. Leí cada libro que pude encontrar sobre el proceso de fermentación y destilación. Experimenté, fallé, volví a experimentar. Descubrí que el secreto no estaba solo en el agave, sino en el agua de nuestro pozo, en la levadura salvaje que flotaba en el aire de la hacienda, y en la paciencia. Mientras mis hijos dormían, yo me sentaba a diseñar la etiqueta de nuestra primera botella. No teníamos dinero para un diseñador, así que tomé un lápiz y dibujé lo que veía desde mi ventana, el perfil de los agaves contra el cielo estrellado. Lo llamé Imperio Vargas, un nombre audaz, casi ridículo para nuestra humilde operación, pero era una declaración de intenciones. No estaba construyendo un negocio, estaba construyendo un imperio para mis hijos. El verdadero desafío fue venderlo. Los grandes distribuidores se rieron en mi cara. ¿Una mujer vendiendo tequila? ¿Y a este precio? ¡Está loca!, me dijo uno en Guadalajara sin siquiera probarlo. Así que hice lo que nadie esperaba. Llené la cajuela de nuestra vieja camioneta con cajas de tequila y me fui a recorrer los pueblos.
Entraba a las cantinas, a los restaurantes, a las tiendas. No pedía que me compraran, pedía que me dejaran ofrecer una degustación. Solo un sorbo, les decía a los cantineros bigotudos y desconfiados. Si no le gusta, le regalo la botella. Si le gusta, hablamos. Recuerdo una noche en Tepatitlán, en una cantina llamada El Refugio. El dueño, un hombretón llamado Don Evaristo, me miró por encima de sus gafas y se negó en redondo. «Aquí solo vendemos lo de siempre», gruñó. Pero yo había visto algo que él no. Había visto a un par de turistas americanos en una esquina haciendo muecas al beber el tequila barato de la casa. «Don Evaristo», le dije en voz baja, «esos gringos tienen dinero y no les gusta lo que están bebiendo. Déjeme ofrecerles una copa del mío. Si les gusta y le compran la botella, usted me compra una caja. Si no, me voy y no vuelvo a molestarlo». Él dudó, pero la avaricia le ganó a la desconfianza. Me acerqué a los americanos y les hablé en mi inglés rudimentario que había practicado con un diccionario. Les conté la historia de mi tierra, de mi esposo, de mi sueño. Les serví el tequila en copas pequeñas, no en caballitos. Les enseñé a olerlo, a saborearlo. Sus ojos se abrieron de par en par. Esa noche no solo me compraron la botella, me compraron todas las botellas que don Evaristo tenía, y don Evaristo me compró 5 cajas. Así fue como empezó, pueblo a pueblo, botella a botella. Pero yo sabía que eso no era suficiente. El mundo estaba cambiando. Yo leía las revistas de negocios que llegaban con semanas de retraso al pueblo. Veía que el lujo ya no era solo sobre coches o relojes, era sobre experiencias, sobre autenticidad. Fue entonces cuando tuve la visión que lo cambió todo. Los turistas que venían a México no solo querían beber tequila, querían vivirlo, querían caminar por los campos de agave, oler la piña cociéndose en los hornos, ver el líquido dorado salir del alambique. Tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Hipotequé la hacienda hasta el último centavo y empecé a construir la primera hacienda hotel de la región. Todos, incluyendo a mi cuñado Isidro, me dijeron que era una locura. ¿Quién va a venir hasta aquí a dormir entre las plantas?, me preguntaba. Pero yo sabía que vendrían. Construí habitaciones de lujo con vistas a los campos. Diseñé experiencias de degustación personalizadas. Creé un restaurante que utilizaba ingredientes locales. Y lo más importante, mantuve la autenticidad. Los huéspedes no eran clientes, eran invitados en mi casa. El éxito fue abrumador. Imperio Vargas dejó de ser solo una marca de tequila para convertirse en un destino. El dinero empezó a fluir. Pagué las deudas, expandí los campos, compré más destilerías y mis hijos crecieron en medio de esa abundancia. Nunca les faltó nada: los mejores colegios, los mejores coches, los viajes a Europa. Yo quería darles todo lo que yo no tuve. Creía que al protegerlos de la lucha, les estaba dando un regalo. Ahora me doy cuenta de que les estaba robando la oportunidad de construir algo por sí mismos. Les di el imperio, pero no les enseñé el valor del polvo, del sudor, del sacrificio que se necesitó para levantarlo. Les di el tequila, pero nunca aprendieron a amar la tierra de la que provenía. Y esa fue mi gran falla, mi único y catastrófico error. Un error que, 35 años después, sonó a través de un teléfono y me anunció con una voz cubierta de miel que mi tiempo en mi propio imperio se había acabado. Mi Museo del Dolor Personal tiene varias salas, cada una dedicada a una herida específica, a una decepción particular. La sala de mi primogénito, Fermín, es quizás la más grande y la más ornamentada. Está llena de trofeos que él no ganó y aplausos que no merecía. Pero hay una pieza central, un pedestal dorado sobre el que descansa un recuerdo tan vívido que a veces todavía me quema.
Ocurrió hace unos 5 años. Imperio Vargas ya era un gigante. Nuestro tequila no solo se vendía en México, sino que se exportaba a más de 30 países. Mi ambición, sin embargo, siempre fue un paso más allá. Soñaba con ver nuestra botella, esa que yo misma había diseñado bajo la luz de un quinqué, en los lugares más exclusivos del mundo. Y el premio gordo para mí era la primera clase de las aerolíneas de lujo. Durante meses estuve en una negociación brutalmente compleja con Lufthansa, la aerolínea alemana. No querían un proveedor más, querían un socio estratégico. Las exigencias eran enormes: certificaciones de calidad, volúmenes de producción garantizados, una logística impecable y, por supuesto, un precio que a ellos les pareciera razonable y a mí no me llevara a la quiebra. Fermín, en su calidad de vicepresidente de operaciones, estaba nominalmente a cargo del proyecto. Su participación, en realidad, consistió en asistir a 2 reuniones por videoconferencia en las que se dedicó a asentir y a repetir frases corporativas vacías que había leído en algún libro de autoayuda para ejecutivos. Bostezaba cuando creía que nadie lo veía, y sus correos electrónicos eran siempre un reenvío de los míos con un «apoyo la moción de mi madre» al final. La verdadera batalla la libré yo, noches en vela estudiando la legislación aduanera alemana, viajes relámpago a Frankfurt, llamadas a las 3 de la mañana con ejecutivos de rostro adusto que diseccionaban cada cláusula de mi propuesta. El punto de quiebre fue una cena en un restaurante en Múnich con el director de adquisiciones, un hombre llamado Hersch Schmidt, un prusiano de manual que parecía tallado en granito. Recuerdo que la negociación estaba estancada en un 2% del precio. Él no cedía. Yo no podía ceder. La cena era nuestra última oportunidad. Fermín, por supuesto, se había excusado. «Tengo un compromiso familiar ineludible, mamá», me dijo, que resultó ser el partido de fútbol de su hijo. Así que allí estaba yo, sola, frente a Herr Schmidt. En lugar de hablar de números, le hablé de la tierra. Le describí el olor de la lluvia sobre el polvo rojo de Jalisco. Le conté la historia de Ramiro. Le expliqué cómo cada botella contenía no solo tequila, sino el sudor de 3 generaciones de jimadores. No estaba vendiendo un producto, le estaba ofreciendo un trozo de mi alma. Al final de la cena, Herr Schmidt levantó su copa. «Señora Vargas», dijo con un acento pesado, pero con una calidez inesperada, «haremos negocios, no por su 2%, sino por su historia». Cerré el trato. Un contrato de 10 años que no solo puso nuestro tequila en el mapa del lujo global, sino que duplicó nuestros ingresos por exportación de la noche a la mañana. Fue, hasta ese momento, el mayor logro en la historia de Imperio Vargas. Un mes después, organicé una gran cena en la hacienda para celebrar. Invité a toda la familia, a los gerentes de la empresa, a amigos cercanos. Quería compartir mi triunfo, el triunfo de todos. La mesa del jardín estaba espectacular, bajo una enredadera de bugambillas iluminada con luces cálidas. El ambiente era festivo. En medio de la cena, tío Isidro, siempre mi más leal aliado, se levantó y propuso un brindis. «Por Úrsula», dijo con su vozarrón de hombre de campo, «por la mujer que nos ha demostrado que los sueños, si se riegan con trabajo, siempre florecen». Todos aplaudieron. Yo me sentí conmovida, un calorcito agradable extendiéndose por mi pecho. Pero entonces Fermín, mi hijo, mi heredero, se puso de pie. Agradeció a Isidro y luego, con una sonrisa encantadora y una seguridad pasmosa, tomó la palabra. «Gracias, tío, y gracias a todos por estar aquí», comenzó, su voz resonando con una autoridad que no le pertenecía. «Ha sido un camino largo y difícil. Recuerdo esas noches en vela, negociando con los alemanes. Herr Schmidt es un hueso duro de roer, mamá?»
Me guiñó un ojo como si compartiéramos un secreto de guerra. Yo solo pude asentir, paralizada. Y entonces procedió a narrar la historia de la negociación como si él hubiera sido el protagonista. Habló de mis estrategias, de mis argumentos, de cuando finalmente logré convencerlo. Contó la anécdota de la cena en Múnich, pero en su versión era él quien había seducido a Herr Schmidt con historias de la Tierra. Incluso tuvo el descaro de equivocarse en el nombre del ejecutivo. Lo llamó Schneider. Nadie pareció notarlo. Yo lo escuchaba, y era como ver a un actor interpretando mi vida, pero mal. Cada palabra era una pequeña torsión de la realidad, un robo sutil. Miré a mi alrededor. Belén lo miraba con adoración. Cayetana y Silvestre asentían, impresionados por el heroísmo de su hermano mayor. Los gerentes, que sabían la verdad, mantenían una sonrisa profesional, pero evitaban mi mirada. Se sentían incómodos, pero nadie se atrevía a corregir al heredero. Y yo no dije nada. Me quedé sentada, con mi copa de vino en la mano y una sonrisa congelada en el rostro. Sentí cómo la alegría de mi triunfo se desvanecía, reemplazada por un sabor amargo, metálico. No era rabia, era algo peor. Era la confirmación de mi propia invisibilidad. Había dado a luz a un hombre que no solo se beneficiaba de mi trabajo, sino que necesitaba borrarme de la ecuación para sentirse completo. Cuando terminó su discurso, hubo una ovación. La gente se acercó a felicitarlo, a él. Y yo seguí allí, sentada, la anfitriona silenciosa de una celebración que ya no era mía. En ese momento entendí que para mi hijo yo no era la arquitecta del imperio, era el andamio, una estructura necesaria para construir, pero que debía ser retirada una vez que el edificio estuviera terminado, para que solo él pudiera brillar. Aquella noche, mientras todos reían y brindaban por el éxito de Fermín Vargas, yo me di cuenta de que había creado un monstruo con mi propio sacrificio. Un monstruo encantador, bien vestido, que me llamaba mamá mientras me robaba el alma. Si la sala de Fermín en mi museo es de un dorado falso y pretencioso, la de mi hija Cayetana es un espacio minimalista, blanco y estéril, que huele a pintura cara y a conceptos vacíos. Cayetana, mi única hija, la que creí que heredaría mi sensibilidad y no mi dureza, decidió que su camino no estaba en la tierra, sino en el arte. Y yo, en mi eterna ceguera maternal, decidí apoyarla incondicionalmente. Fue como darle un cheque en blanco al vacío. Hace 3 años, Cayetana me llamó desde su loft en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Su voz estaba cargada de un dramatismo que solo poseen los artistas y los niños caprichosos. «Mamá, tengo una oportunidad única, irrepetible. Me han seleccionado para una exposición colectiva en una galería muy importante. Es mi gran oportunidad para consolidarme». «¡Qué maravilla, hija! ¡Felicidades!». «¿En qué puedo ayudarte?», pregunté, ya sabiendo que la respuesta no sería con un abrazo. «Necesito producir mi obra, mamá. Es una instalación. Se llama Requiems de obsolescencia programada. Es una crítica muy profunda al consumismo, a cómo la sociedad descarta lo viejo». La ironía de sus palabras me golpearía más tarde, pero en ese momento solo escuché la pasión en su voz y mi corazón de madre se ablandó como cera. «Suena muy interesante, mi amor. ¿Y qué necesitas?». «Bueno, el concepto es muy potente. Necesito 30 refrigeradores de los años 70 y un equipo de ingenieros para interconectarlos y crear un paisaje sonoro con sus zumbidos. Y pintura de neón, mucha pintura de neón». Hice una pausa, tratando de visualizar 30 refrigeradores viejos pintados de colores chillones en una galería de arte. «¿Y cuánto costaría todo eso?».
He hecho un presupuesto muy ajustado, mamá, con el transporte, los materiales, los honorarios de los ingenieros, 1,000,000 de pesos. Casi me atraganto con mi propio aliento. 1,000,000 de pesos. El equivalente a la cosecha de 10 hectáreas de agave. El sueldo de 20 de mis trabajadores durante un año. Cayetana, es mucho dinero. Pero es una inversión, mamá. Su voz se tornó suplicante. El arte es una inversión. Cuando mi nombre sea reconocido, estas piezas valdrán 10 veces más. Piensa en ello como si estuvieras comprando acciones de mi futuro. Comprando acciones de mi futuro. Esa frase se me quedó grabada. Mis hijos habían aprendido a hablar el lenguaje de los negocios, pero solo para aplicarlo a sus propios caprichos. Cedí, como siempre. Le transferí el dinero, diciéndome a mí misma que era el precio de su felicidad, de su realización. Un mes después, volé a la Ciudad de México para la inauguración. La galería estaba llena de gente pretenciosa, vestida de negro, bebiendo vino blanco y hablando en susurros sobre la deconstrucción del significante. Encontré la obra de Cayetana en la sala principal, y era exactamente lo que había descrito: una pila caótica de 30 refrigeradores viejos, cada uno pintado de un color neón diferente, emitiendo un zumbido cacofónico y deprimente. Olía a pintura fresca y a fracaso. Cayetana, vestida con un atuendo que parecía hecho de bolsas de basura de diseñador, me recibió con un beso en la mejilla. ¿Qué te parece, mamá? ¿No es impactante? Es colorido, hija, fue lo único que atiné a decir. Me quedé a un lado, observando las reacciones. La gente pasaba frente a la instalación, fruncía el ceño, leía la pequeña placa con el título y la explicación conceptual, y luego seguía de largo hacia las pinturas que sí parecían arte de verdad. Nadie se quedaba más de 30 segundos. La humillación llegó al día siguiente, en forma de una reseña en uno de los periódicos más importantes del país. El crítico de arte, un hombre conocido por su pluma venenosa, no tuvo piedad. El titular era «El berrinche neón de una niña rica». El artículo describía la obra como «un monumento a la vacuidad, un dispendio ofensivo de recursos que confunde el derroche con la profundidad». Y terminaba con una frase que sentí como un puñetazo en el estómago. Esta instalación no critica el consumismo, es su más patética encarnación, posible solo gracias a la generosidad ciega de un mecenas familiar que claramente tiene más dinero que criterio artístico. Cayetana me llamó llorando, histérica. No entienden mi visión, son unos ignorantes, unos resentidos. Este país no está preparado para mi arte. Yo la escuchaba, y mientras ella despotricaba contra el mundo, yo solo podía pensar en el rostro de mis gimadores, con la piel quemada por el sol, trabajando de sol a sol por una fracción de lo que costaba uno solo de esos inútiles refrigeradores. Sentí una vergüenza profunda, no por ella, sino por mí, por haber permitido aquello, por haber financiado esa farsa. Pero mi calvario no terminó ahí. Una semana después, el dueño de la galería me llamó. Con una voz apenada, me informó que la exposición había terminado y que necesitaban que retiraran la obra de la señorita Vargas. ¿Retirarla?, pregunté. Sí, señora. Los refrigeradores están ocupando toda nuestra bodega. La señorita Vargas no contesta nuestras llamadas. Tuve que contratar a un equipo de mudanzas, a mi propio costo, para que sacaran los 30 armatostes de allí. No había a dónde llevarlos. Terminaron en un almacén en Iztapalapa, acumulando polvo y facturas mensuales que, por supuesto, pagaba yo. Esa fue la última inversión que hice en el arte de Cayetana. Pero no fue la última vez que pagué por su estilo de vida. El alquiler de su loft, sus viajes a bienales en Europa, sus cenas en restaurantes de moda, todo salía de la misma cuenta.
La cuenta que se nutría de la tierra, del trabajo real, del imperio que ella despreciaba, pero del que no dudaba en ordeñar. La instalación de Cayetana, Requiems de obsolescencia programada, fue profética después de todo. Criticaba cómo la sociedad descarta lo viejo. Y eso es exactamente lo que ella y sus hermanos estaban a punto de hacer conmigo, descartarme. Solo que no se dieron cuenta de que la vieja que estaban desechando era también la fuente de energía que mantenía encendidas las luces de neón de sus vidas vacías. La sala de Silvestre, mi hijo menor, es diferente a las de sus hermanos. No tiene el brillo falso del oro, ni la frialdad pretenciosa del arte conceptual. Es una sala más pequeña, desordenada, llena de proyectos a medio empezar y sueños rotos. Silvestre siempre fue el más frágil de los tres, el que más necesitaba mi aprobación, y paradójicamente el que más me costaba dármela, no por falta de amor, sino por un exceso de decepción. Su vida ha sido una serie de grandes ideas que se desinflaban con el primer obstáculo. Desde una línea de camisetas con frases filosóficas hasta una aplicación para encontrar al mariachi más cercano. Cada una de estas aventuras empresariales comenzaba con un entusiasmo febril y terminaba con una llamada lastimera pidiéndome que cubriera las pérdidas. Y yo siempre las cubría. La pieza central de su sala es el modelo a escala de un yate, pintado con colores chillones y con un letrero que dice «El taco náutico». Fue su obra maestra del fracaso, la que casi me hace perder la fe por completo. Hace poco más de un año, Silvestre me presentó su plan. Había decidido que el futuro de la comida callejera no estaba en las calles, sino en el mar. Su idea era un barco de tacos de lujo en Cancún. Un yate que recorrería la costa de la zona hotelera sirviendo tacos de cochinita pibil y margaritas de nuestro tequila a turistas adinerados. «Imagínatelo, mamá», me dijo, sus ojos brillando con esa chispa que yo conocía también, la chispa que siempre precedía al desastre. Música, sol, tacos gourmet y el mejor tequila del mundo. Es un negocio a prueba de balas. Debí haber dicho que no. Mi instinto, el mismo que me decía qué agave estaba listo para la jima y qué contrato era una trampa, me gritaba que era una idea terrible. Pero vi la desesperación en sus ojos. A sus 37 años, Silvestre sentía el peso de ser el único de los hermanos que no tenía ni siquiera un título falso de vicepresidente o la excusa del arte para justificar su existencia. Quería, con todas sus fuerzas, demostrar que podía hacer algo bien. Y yo quise, con todas mis fuerzas, que lo lograra. Le di 2 millones de pesos. «Es la última vez, Silvestre», le dije con una seriedad que ninguno de los dos creyó. «Esta vez, hazlo bien. Estudia el mercado, saca los permisos, contrata gente profesional». Compró un yate de segunda mano, lo pintó como un alebrije flotante y contrató a un chef amigo suyo que sabía más de fiestas que de cocina. No investigó las regulaciones marítimas, no tramitó los permisos de sanidad correctos, no contrató a un capitán con licencia vigente. Simplemente se lanzó al mar, convencido de que su entusiasmo sería suficiente para mantener el barco a flote. Duró exactamente una semana. La llamada me encontró en medio de una reunión de la junta directiva. Era Silvestre, su voz un hilo ahogado por los sollozos. «Mamá, tienes que venir, por favor». El taco náutico había sido detenido por la Capitanía de Puerto. No tenía permisos para vender comida a bordo. El capitán había sido arrestado por navegar en estado de ebriedad, y los empleados, a quienes no les habían pagado, se habían amotinado y amenazaban con desmantelar el barco si no recibían su dinero. Tuve que cancelar todo, tomar mi avión privado y volar a Cancún. La escena que encontré fue patética. El yate, que en las fotos parecía tan festivo, estaba anclado en un muelle sucio, con un aire de abandono.
Silvestre estaba sentado en la proa, con la cabeza entre las manos, un hombre de casi 40 años llorando como un niño. Tuve que negociar con el capitán de puerto, un hombre severo que me miraba como si yo fuera la responsable del circo de mi hijo. Tuve que pagar multas exorbitantes. Tuve que sacar de mi propia bolsa el dinero para pagarle a la tripulación furiosa. Tuve que contratar a un abogado local para sacar al capitán borracho de la cárcel. Pasé 3 días en Cancún, no en un hotel de lujo, sino corriendo de una oficina gubernamental a otra, limpiando el desastre de mi hijo. Cuando todo terminó, cuando el barco fue liberado y los problemas legales temporalmente resueltos, me senté con Silvestre en la cubierta del yate ahora silencioso. El sol del Caribe se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y morados, una belleza que yo era incapaz de apreciar. No le grité, no le reproché, estaba demasiado cansada para eso. Solo lo miré. ¿Qué vas a hacer ahora, Silvestre? Él no levantó la vista del suelo. No lo sé, mamá. Todo lo que toco lo arruino. Había tanta verdad y tanto autocompadecimiento en esa frase que me rompió el corazón. No arruinas todo lo que tocas, le dije, mi voz más suave de lo que quería. Simplemente empiezas a construir el techo sin haber puesto los cimientos. El entusiasmo no es un plan de negocios, hijo. Se quedó en silencio por un largo rato. Yo ya me estaba levantando para irme, asumiendo que la conversación había terminado. Pero entonces hizo algo que me sorprendió. Levantó la vista y, aunque sus ojos estaban rojos e hinchados, me miró directamente. Y en voz muy, muy baja, casi un susurro, dijo: «Gracias». Fue un gesto mínimo, casi imperceptible. No había excusas, no había promesas vacías, solo esa palabra. Y en ese gracias escuché, por primera vez en mucho tiempo, una pizca de algo genuino, una semilla de responsabilidad en medio de un campo de fracasos. No cambió nada en ese momento. Tuve que vender el taco náutico a pérdida, por supuesto. Tuve que absorber la deuda. Pero ese recuerdo, ese susurro, se quedó conmigo. Fue el único atisbo de gratitud que había recibido de mis hijos en años. Una pequeña luz en la inmensa oscuridad de su ingratitud. Una luz que, sin saberlo entonces, me daría una razón para dudar, para cuestionar, mucho tiempo después, cuando todo el imperio estuviera en juego. Unos días antes de la llamada de Belén, antes de que mi mundo cuidadosamente construido se agrietara, hubo una tarde que ahora, en retrospectiva, parece una premonición. La hacienda, mi reino, nunca se sentía vacía. Estaba llena del murmullo constante del trabajo, el sonido de los tractores a lo lejos, las risas de los trabajadores en su descanso, el zumbido de la línea de embotellado. Yo había poblado mi soledad con la actividad, con el propósito. Había construido una comunidad, no solo una empresa. Conocía a cada uno de mis empleados. Sabía que la esposa de Miguel, el jefe de gimadores, esperaba a su primer nieto. Sabía que la hija de Sofía, la cocinera, acababa de graduarse de enfermera. Me preocupaba por ellos y ellos, a su manera, se preocupaban por mí. Su respeto era real, ganado a pulso. Era un bálsamo para la herida que mis propios hijos dejaban abierta. Esa tarde en particular, el trabajo había terminado y un silencio apacible se había asentado sobre la propiedad. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo y los campos de agave con tonos dorados y púrpuras. Yo caminaba por los senderos de la hacienda, una costumbre que tenía desde los tiempos de Ramiro. Era mi forma de tomarle el pulso a la tierra, de sentirla respirar. Mientras pasaba por el viejo almacén, vi a mi cuñado Isidro sentado en un banco de madera, fumando un cigarrillo de liar con calma. Isidro, el hermano menor de Ramiro, era un hombre de 75 años que parecía tallado en la misma madera de mezquite que los cerchos de la hacienda.
Era un hombre de pocas palabras, pero sus silencios contenían más sabiduría que todas las conversaciones de mis hijos juntas. Él era el único que quedaba de la vieja guardia, el único que me había visto llegar como una joven esposa asustada y transformarme en la patrona. «¿Descansando, cuñado?», le pregunté sentándome a su lado. Él exhaló una nube de humo y asintió mirando hacia el horizonte. «La tierra no descansa, Úrsula, pero los huesos sí que piden tregua». Nos quedamos en silencio un rato, compartiendo esa cómoda familiaridad que no necesita de palabras. Él había sido mi ancla en los primeros años. Nunca creyó en mi visión del hotel, pero nunca dejó de apoyarme. Era un hombre leal a la memoria de su hermano y, por extensión, a mí. «Te ves cansada, sobrina», dijo de repente sin mirarme. «Siempre estoy cansada, Isidro. Es el precio de mantener todo esto en pie». Él negó con la cabeza lentamente. «No es el trabajo lo que te cansa. A nosotros, la gente de campo, el trabajo nos da vida. Es otra cosa». Volvió su rostro hacia mí, y sus ojos, pequeños y agudos, me examinaron con una intensidad que me hizo sentir expuesta. «Los muchachos», dijo, y dejó la frase flotando en el aire. Suspiré. No tenía que decir más. «Son mis hijos, Isidro. Hago lo que cualquier madre haría». «No», dijo él, su voz firme como una roca. «Tú haces más. Les has dado un castillo, pero no les has enseñado a construir ni una pared. Y ahora viven en él como si siempre hubiera estado ahí, quejándose de las goteras en lugar de agradecer por el techo». Sus palabras eran duras, pero ciertas. Eran el eco de mis propios pensamientos, esos que yo apartaba en medio de la noche. «No sé cómo hacerlo de otra manera», confesé en voz baja. «Si les quito todo, siento que los pierdo». Isidro se rió, una risa seca y sin alegría. «¿Y qué es lo que tienes ahora, Úrsula? ¿Los tienes a ellos o tienes sus llamadas pidiendo dinero? ¿Tienes su compañía o sus visitas de 5 minutos en su cumpleaños? A veces, para salvar una planta hay que podarla hasta el tronco. Duele verla así, desnuda, pero solo así le pueden salir ramas nuevas y fuertes». Se levantó, sacudiéndose el polvo del pantalón. Antes de irse, puso una mano en mi hombro, una mano grande y áspera. «Siempre has visto valor donde otros solo ven piedras, sobrina», dijo, su voz más suave ahora. «Desde esta tierra seca hasta esas inversiones silenciosas de las que me has hablado alguna vez. Tienes buen ojo para los negocios, pero tienes el corazón demasiado blando para tu propia sangre, y eso, a la larga, es un mal negocio». Se fue, dejándome sola con el crepúsculo y con la verdad incómoda de sus palabras. Inversiones silenciosas. Era cierto. A lo largo de los años, no todo el dinero lo había reinvertido en el tequila. Había hecho otras apuestas, diversificado. Había comprado propiedades, acciones, participaciones en otros negocios. Lo había hecho en silencio, sin decírselo a mis hijos. No por desconfianza, o eso me decía a mí misma, sino para proteger el futuro, para tener un colchón por si las cosas iban mal. Una de esas inversiones, la más grande, había sido una cadena de pequeños hoteles boutique en zonas de playa, una empresa que estaba empezando a dar frutos espectaculares. La frase de Isidro, «Tienes el corazón demasiado blando para tu propia sangre», se quedó resonando en mi cabeza. Era verdad. Yo, la mujer que podía hacer temblar a un ejecutivo en una sala de juntas, me convertía en una gelatina frente a las manipulaciones de mis hijos. Les había perdonado todo, la arrogancia de Fermín, el derroche de Cayetana, la incompetencia de Silvestre. Lo había justificado como amor maternal. Pero esa tarde, sentada en ese banco de madera, viendo cómo la noche se tragaba los colores del campo, empecé a preguntarme si no era otra cosa, si no era miedo, miedo a la soledad absoluta,
miedo a admitir que, a pesar de todo el éxito, de todo el dinero, de todo el poder, había fracasado en lo único que realmente importaba: criar a buenas personas. Esa tarde sentí la soledad de la reina, la soledad de la que se sienta en un trono construido por ella misma, rodeada de una corte de aduladores y parásitos que solo esperan su muerte para repartirse el reino. Y por primera vez me di cuenta de que el castillo que tanto me había costado construir no era un hogar, era una jaula de oro. Después de colgar el teléfono con Belén, la casa pareció encogerse a mi alrededor. El silencio ya no era pacífico, era ensordecedor, lleno de las palabras que no se habían dicho, de las verdades que yo misma me había negado a ver. Ya estás muy vieja. La frase era un eco cruel que rebotaba en las paredes de mi mente. No fui al jardín, no busqué consuelo en la tierra. En cambio, mis pies me llevaron como si tuvieran voluntad propia a mi estudio. Este era mi santuario, el verdadero corazón de Imperio Vargas. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura llenas de libros de agronomía, de finanzas, de historia. En una pared colgaba un mapa antiguo de la región de Tequila. En otra, el primer premio que ganamos, un modesto diploma de una feria local. Mi escritorio era una pieza sólida de mezquite, la misma madera de los cercos de la hacienda. Sobre él, todo estaba en perfecto orden: los informes de ventas, las proyecciones financieras, el teléfono desde el que dirigía un imperio. Pero esa tarde nada de eso importaba. Abrí el cajón inferior derecho de mi escritorio. Dentro, debajo de un fajo de escrituras de propiedad, había un viejo baúl de madera de cedro. No era grande, pero pesaba. Pesaba por los recuerdos que contenía. Lo saqué y lo puse sobre la alfombra. El olor a cedro y a tiempo llenó el aire. Hacía años que no lo abría. Lo deslicé hacia mí y levanté la tapa pesada. Dentro, envueltos en seda amarilla, estaban los álbumes de fotos. El tesoro de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Tomé el primer álbum. En la portada, con mi caligrafía de joven, ponía Fermín. Lo abrí, y allí estaba él. Un bebé de ojos grandes y curiosos, envuelto en una manta tejida por mi madre. Una foto de su primer cumpleaños, con la cara embarrada de pastel. Otra, a los 5 años, montado en un pony, con una sonrisa que le ocupaba media cara, una sonrisa genuina, llena de una alegría que no he vuelto a ver en su rostro de adulto. Pasé las páginas viendo cómo mi niño se convertía en un hombre. Vi su arrogancia incipiente, su confianza heredada, pero en esas fotos antiguas solo podía ver al pequeño que se dormía en mis brazos. Saqué el segundo álbum, Cayetana, mi niña, la que tenía el cabello rebelde y una mancha de pintura en la nariz en casi todas las fotos. Una imagen de ella a los 7 años, mostrándome con orgullo un dibujo lleno de colores imposibles. Otra en su fiesta de 15 años, hermosa y radiante con su vestido blanco. En sus ojos había sueños, no los conceptos vacíos que ahora llamaba arte. Había una luz, una chispa creativa que yo había confundido con talento y que, quizás, solo era el brillo de una juventud despreocupada. Finalmente, el álbum de Silvestre, mi pequeño, el más apegado a mí. Había una foto que me partió el alma. Él tendría unos 4 años. Estaba dormido en mi regazo, su pequeña mano aferrada a mi dedo, como si temiera que lo soltara. Su rostro era un mapa de paz absoluta, de confianza ciega, la confianza de que su madre siempre estaría allí para protegerlo, para solucionar sus problemas. Una confianza que yo, en mi afán de protegerlo, había convertido en una dependencia crónica. Y mientras miraba esas caras inocentes, esos momentos congelados en el tiempo, sucedió. El dique que había construido alrededor de mi corazón durante años, la fortaleza que me permitía ser la patrona, se derrumbó. Y lloré.
No fue un llanto silencioso y digno. Fue un sollozo desgarrador, primitivo, que venía de lo más profundo de mi ser. Lloré por esos niños que ya no existían. Lloré por la madre que yo había sido, una madre que amó tanto que acabó ahogando a sus hijos en ese amor. Lloré por la familia que soñé tener alrededor de mi mesa en Nochebuena, una familia unida por el cariño, no por el interés. Lloré por Ramiro, por no haber sabido criar a nuestros hijos como él hubiera querido, como hombres y mujeres de bien, con raíces firmes en la tierra. Lloré de luto, estaba de luto por mi propia familia, porque la llamada de Belén no había sido un ataque, había sido un certificado de defunción. La confirmación de que la familia que yo recordaba, la que vivía en esos álbumes de fotos, había muerto hacía mucho tiempo. Y yo, su matriarca, era la última en enterarme. Me quedé allí, en el suelo de mi estudio, abrazada a esos álbumes, hasta que no me quedaron más lágrimas. El sol se había puesto y la habitación estaba en penumbra. Me sentía vacía, hueca, pero en ese vacío algo nuevo comenzó a tomar forma. El dolor, cuando es tan profundo, tiene un efecto purificador. Quema todas las mentiras, todas las excusas, todas las esperanzas vanas, y te deja solo con la verdad, desnuda y afilada. La verdad era que mis hijos no me querían. Querían mi dinero, mi estatus, mi poder, mi capacidad para solucionar sus vidas. Pero a mí, a Úrsula, la mujer, la madre, la viuda que lloraba en el suelo, a esa mujer la habían descartado hacía mucho tiempo. La habían declarado muy vieja. Lentamente me puse de pie. Mis rodillas crujieron en protesta. Me sentí, por primera vez, de mi edad. Pero no me sentí débil. Me sentí libre. Libre de la carga de la esperanza. Libre de la obligación de pretender. Libre del peso de un amor no correspondido. Con una calma que me sorprendió a mí misma, cerré los álbumes de fotos. Los envolví de nuevo en la seda amarilla y los coloqué dentro del baúl. Cerré la tapa. No lo guardé en el cajón. Lo llevé al fondo de un armario, a un lugar oscuro donde no pudiera verlo. El duelo había terminado. Regresé a mi escritorio. Encendí la lámpara y su luz dorada cortó la oscuridad. El mundo volvía a tener bordes definidos. Mis manos ya no temblaban. Mi mente estaba clara, afilada como un cuchillo de obsidiana. Mis hijos habían emitido su veredicto. Me habían juzgado y sentenciado al exilio. Ahora me tocaba a mí emitir el mío. Y mi veredicto no se basaría en el amor herido de una madre. Se basaría en la fría y dura lógica de una mujer de negocios que estaba a punto de liquidar la peor inversión de su vida. Con mi resolución forjada en el fuego de aquel duelo silencioso, me senté frente a la pantalla de mi computadora. Mis movimientos eran deliberados, metódicos. Ya no había rastro de la mujer que había llorado en el suelo. Ahora era la estratega, la jugadora de ajedrez que, tras haber sido puesta en jaque, se disponía a volcar el tablero. Mis dedos, todavía con un rastro de la tierra del jardín bajo las uñas, se movieron con rapidez sobre el teclado. Escribí el nombre del resort en el buscador. El Santuario del Mar, Los Cabos. La página web apareció al instante. Era un despliegue de lujo ofensivo. Fotos de piscinas infinitas que se fundían con el azul del Pacífico. Suites con terrazas privadas y jacuzzis. Campos de golf diseñados por arquitectos de renombre. Restaurantes con chefs galardonados con estrellas Michelin. Y, por supuesto, la experiencia navideña de gala. Un paquete todo incluido por una suma que haría palidecer a un rey. Mientras navegaba por la web, imaginé a mis hijos allí.
A Fermín inflando el pecho en el bar de puros, pretendiendo ser el magnate que nunca sería. A Belén publicando cada 5 minutos en Instagram con hashtags como vida de lujo y hashtag bendecida. A Cayetana mirando el mar con desdén, probablemente quejándose de que el paisaje era demasiado comercial para su alma de artista, mientras pedía el cóctel más caro. Y a Silvestre, probablemente abrumado, tratando de seguirles el ritmo, gastando un dinero que no era suyo en impresionar a gente que no le importaba. Sentí una oleada de asco, pero la aparté. Las emociones eran un lujo que ya no podía permitirme. Estaba en una misión de reconocimiento. Necesitaba saber todo sobre el campo de batalla que ellos, sin saberlo, habían elegido. Desplazándome hacia el final de la página, llegué a la sección corporativa, al pequeño enlace de Relaciones con inversionistas. Hice clic. Se abrió una página sobria, llena de informes anuales y comunicados de prensa, y allí, en la sección Sobre nosotros, estaba el nombre de la empresa matriz propietaria de la cadena de resorts, Inversiones Hoteleras del Pacífico, CADCB. Copié el nombre y lo pegué en otra pestaña, en el portal del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Introduje mis claves de acceso, las mismas que usaba para verificar las escrituras de mis tierras. El sistema tardó unos segundos en procesar la búsqueda, y entonces apareció la estructura accionaria de la empresa. Una sonrisa lenta, amarga y profundamente satisfactoria se dibujó en mi rostro. Allí estaba, en blanco y negro, el accionista mayoritario de Inversiones Hoteleras del Pacífico, con el 51% de las acciones, no era un fondo de inversión suizo ni un magnate de las telecomunicaciones. Era una de mis inversiones silenciosas. Una empresa fantasma que yo había creado hacía 5 años, cuyo único propósito era ser la tenedora de mis activos fuera del negocio del tequila. El nombre del representante legal de esa empresa era el mío, Úrsula Vargas Veda de Ramírez. Era la dueña. Yo era la dueña del resort, la dueña del escenario donde mis hijos planeaban celebrar mi obsolescencia. La ironía era tan perfecta, tan poética, que casi me eché a reír. Habían elegido mi propia casa para declararme persona non grata. Habían planeado usar mi dinero para pagarme por el privilegio de ser excluida de mi propia propiedad. Era una jugada de una estupidez tan monumental, tan arrogante, que superaba todo lo que yo había imaginado. Había comprado la cadena de resorts casi por capricho. Mi asesor financiero me había dicho que era una buena oportunidad para diversificar, para entrar en el sector turístico de lujo que estaba en pleno auge en México. Vi los números, me pareció una inversión sólida y firmé los papeles. Lo hice a través de una serie de intermediarios para mantener mi nombre fuera de los titulares. No quería que mis hijos se enteraran. Sabía que si lo hacían, lo verían como una nueva fuente de ingresos para sus proyectos fallidos. Lo vi como un nido de huevos de oro que debía mantener a salvo de los zorros de mi propia familia. Nunca, en mis sueños más locos, imaginé que este activo secreto se convertiría en el arma definitiva de mi venganza. Cerré la computadora. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi estudio. Miré mis campos de agave, las hileras plateadas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Esas plantas eran como yo. Parecían duras, espinosas por fuera. Pero por dentro, después de años de paciencia, de absorber el sol y la lluvia, guardaban un corazón dulce y valioso. Un corazón que podía convertirse en el tequila más fino del mundo, o en el veneno más amargo. Mis hijos habían decidido probar el veneno.
Habían pensado que yo era solo la vieja agricultora, la mujer anclada a la tierra, demasiado anticuada para entender su mundo moderno de resorts y redes sociales. No tenían ni idea. No sabían que mientras ellos jugaban a ser ricos, yo era la dueña del casino. La llamada de Belén ya no era un insulto. Ahora era una oportunidad. Una oportunidad de oro para darles una lección que ninguna universidad, ninguna escuela de negocios podría haberles enseñado. Una lección sobre el poder, sobre el respeto y sobre las consecuencias de subestimar a la mujer que les había dado todo. Mi plan comenzó a formarse en ese momento. No sería un plan impulsivo, nacido de la rabia. Sería una estrategia fría, meticulosa y devastadora. Sería una obra de arte de la retribución. Ellos querían una Navidad moderna, una celebración sin mí, y yo se las iba a dar. Una Navidad que recordarían por el resto de sus miserables y malagradecidas vidas. Con la certeza de que yo controlaba el tablero de juego, mi siguiente movimiento fue crucial. No podía haber errores, no podía haber vacilaciones. Levanté el auricular del teléfono de mi escritorio, ese que tenía una línea directa y segura, y marqué un número que conocía de memoria. El número de mi abogado y, me atrevería a decir, mi único verdadero confidente en el mundo de los negocios, el licenciado Abelardo Morales. Morales era un hombre de mi edad, un dinosaurio como yo en un mundo de jóvenes ambiciosos. Llevaba más de 30 años manejando los asuntos legales de Imperio Vargas. Vio nacer la empresa, la vio crecer y la vio convertirse en el coloso que era hoy. Era discreto, brillante y, lo más importante, ferozmente leal. No a mis hijos, no a la familia, a mí. Contestó al segundo timbrazo, su voz siempre formal, siempre serena. Señora Vargas, buenas tardes. Licenciado, dije, mi voz desprovista de cualquier inflexión. Era la voz que usaba para cerrar tratos, no para charlar. Cancele todas mis citas para lo que resta de la semana. Necesito que venga a la hacienda, ahora mismo. Hubo una pausa casi imperceptible. Morales era un experto en leer mis silencios, mis tonos. Sabía que no estaba pidiendo una reunión para revisar un contrato de rutina. Por supuesto, señora. ¿Debo llevar algún documento en particular? Traiga todo lo relacionado con mi testamento y con la estructura de mis fideicomisos. Otra pausa, esta vez un poco más larga. Pude imaginarlo al otro lado de la línea, ajustándose las gafas, su mente aguda procesando las implicaciones. Entiendo, dijo finalmente. Estaré en su hacienda en 1 hora. 1 hora después, puntualmente, su coche negro y sobrio subía por el camino de grava que llevaba a la casa principal. Lo recibía en la biblioteca, un cuarto que olía a cuero viejo, a libros y a las victorias silenciosas que se habían planeado entre esas paredes. Morales entró, un hombre delgado y elegante con el cabello completamente blanco. Dejó su maletín de piel sobre la mesa de centro y me miró con sus ojos inteligentes. Úrsula, dijo, usando mi nombre de pila, algo que solo hacía en las circunstancias más graves. Te ves diferente. Me siento diferente, Abelardo. Siéntate, por favor. ¿Un tequila? Por favor. Le serví 2 copas de nuestra mejor reserva, la que llevaba mi nombre. Él tomó la suya, le dio un sorbo y esperó. Sabía que yo hablaría cuando estuviera lista. No le conté toda la historia del dolor, del llanto, de los álbumes de fotos. No necesitaba hacerlo. Le di la versión ejecutiva, la que importaba para los fines que teníamos entre manos. Mis hijos han decidido pasar la Navidad en Los Cabos. Sin mí, dije, observando el líquido ambarino en mi copa. Han decidido que soy demasiado vieja para sus celebraciones.
Morales no mostró sorpresa, solo asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. Ya veo. Mientras estaban informándome de mi exilio, me pidieron, por supuesto, el dinero para financiarlo. Ahora sí, una de sus cejas blancas se arqueó ligeramente. La ironía es notable. La ironía, Abelardo, es que el resort al que van es mío. La expresión de Morales se transformó. Una lenta sonrisa, casi imperceptible pero llena de admiración, apareció en sus labios. «Ah», dijo, «eso lo cambia todo. Eso lo convierte de una tragedia familiar a una obra maestra de la estrategia. ¿Qué tienes en mente, Úrsula?» Me incliné hacia adelante, mis manos rodeando la copa. Quiero redactar un Nuevo Testamento, desde cero. Quiero desheredarlos, a todos ellos, Fermín, Cayetana, Silvestre, fuera, completamente. Morales no parpadeó, abrió su maletín y sacó una libreta de notas y una pluma. ¿Y el imperio? ¿A quién irá a parar Imperio Vargas? ¿Las tierras? ¿Las inversiones? Todo, dije, y la palabra sonó como un portazo final. Todo se irá a una nueva fundación. La llamaremos Fundación Vargas Ramiro para la Educación Agrícola. Le expliqué mi visión. Becas completas para jóvenes de zonas rurales de Jalisco, apoyo para proyectos de agricultura sostenible, fondos para la investigación de nuevas técnicas de cultivo del agave, un legado que honrara a la tierra y a la memoria de Ramiro, un legado que construiría algo en lugar de simplemente mantener a parásitos. Morales escuchaba, tomando notas rápidas con su caligrafía elegante. Es un plan noble, Úrsula, y legalmente es blindado. Un testamento es tu voluntad soberana, pero tienes que estar preparada para la guerra que vendrá después. Cuando se enteren, intentarán declararte incompetente. Dirán que estás senil, que alguien te está manipulando. Lo sé, dije con calma, y quiero que este Nuevo Testamento sea una fortaleza. Quiero que cada cláusula sea una muralla. Quiero que incluya una declaración, escrita por mí, explicando las razones de mi decisión. No con rencor, sino con una claridad devastadora. Quiero que se lea en voz alta ante un juez, si es necesario, la crónica de su propia ingratitud. Morales asintió, sus ojos brillando con un fuego profesional. Lo haremos a prueba de bombas. Incluiremos evaluaciones psiquiátricas recientes que demuestren tu plena capacidad. Adjuntaremos informes de la empresa que muestren tu gestión activa y lúcida. Recopilaremos testimonios. Cuando terminemos, cualquier juez que vea esto se reirá de sus intentos de impugnación. Trabajamos durante horas. Diseñamos la estructura de la fundación. Nombramos a un consejo directivo formado por personas de mi más absoluta confianza. Tío Isidro, por su sabiduría de la tierra, el rector de la Universidad de Chapingo, por su prestigio académico, y una joven y brillante economista que había empezado como becaria en mi empresa. Y, por supuesto, Abelardo Morales para que velara por la legalidad de todo. Cuando la noche cayó y la biblioteca se llenó de sombras, el borrador del nuevo futuro de Imperio Vargas estaba sobre la mesa. Me sentí exhausta, pero también extrañamente vigorizada. Estaba reclamando mi vida, mi legado. Hay una cosa más, Abelardo, dije, mientras él guardaba sus papeles. Dime, quiero que prepares 3 documentos adicionales. Cartas de despido, para Fermín Vargas, vicepresidente de operaciones, para Cayetana Vargas como beneficiaria de su asignación mensual. Y para Silvestre Vargas, cancelando cualquier línea de crédito o apoyo a sus empresas. Morales me miró. ¿Cuándo quieres que se las entregue? Todavía no. Las guardaremos. Serán mi as bajo la manga. El testamento es para después de mi muerte. Pero las consecuencias, Abelardo, las consecuencias deben empezar a sentirse en vida. Él asintió, comprendiendo perfectamente.
Tú dictas el ritmo, Úrsula. Yo solo ejecuto la sinfonía. Cuando se fue, me quedé sola en la biblioteca. El borrador del testamento estaba sobre la mesa. Era más que un documento legal. Era mi declaración de independencia. El fin de mi maternidad como la había conocido. Y el comienzo de mi reinado. La calma que sigue a una decisión trascendental es extraña. Es una calma tensa, como el aire quieto antes de una tormenta. Los 2 días siguientes a mi reunión con Morales transcurrieron en una especie de limbo. Yo seguía con mis rutinas, supervisando la destilería, caminando por mis jardines, pero todo se sentía diferente. Era como si estuviera viendo mi propia vida a través de un cristal, sabiendo que al otro lado una guerra estaba a punto de estallar. Mis hijos, ajenos a la tormenta que yo misma estaba conjurando, continuaron con sus vidas. Es decir, continuaron ignorándome, excepto cuando necesitaban algo. Fermín llamó para quejarse del nuevo gerente de exportaciones, a quien acusaba de no entender su visión estratégica. Cayetana envió un mensaje de texto con un enlace a un juego de sofás de diseñador carísimo con un simple «¿Qué opinas?», que era su forma de pedirme que se lo comprara. Silvestre guardó un silencio que yo supuse era de vergüenza o, más probablemente, de planificación de su próximo desastre. Yo respondí a todos con una amabilidad neutral, una cortesía distante, que debió haberles parecido extraña, pero en su egocentrismo no notaron el cambio. Estaba jugando mi papel, el de la matriarca complaciente, mientras afilaba mis armas en secreto. La primera ofensiva de su lado, aunque inconsciente, llegó en la forma de mi prima Leocadia. Leocadia era una de esas parientes lejanas que existen en todas las familias, una viuda de mi edad, con una vida modesta y una fascinación casi voyerista por los dramas de los demás. Era una mujer de buen corazón, pero débil de carácter, lo que la convertía en la herramienta perfecta para la manipulación. Belén, mi nuera, la usaba como su changuita voladora personal, enviándola a misiones de reconocimiento o a sembrar cizaña bajo la apariencia de preocupación familiar. Sonó el teléfono un jueves por la tarde. Reconocí el número de Leocadia. Suspiré y me preparé. «Prima, qué gusto oírte». «Ursulita, mi reina, ¿cómo estás?». Su voz era un torrente de afecto empalagoso. «Te he tenido tanto en mi pensamiento». «Estoy bien, Leocadia, gracias. ¿Y tú?». «Ay, pues aquí, con mis achaques. Pero no te llamaba por mí. Me enteré de lo de la Navidad». Ahí estaba. Belén había soltado a su agente. «Ah, ¿sí? ¿Y qué te enteraste?», pregunté, mi voz deliberadamente inocente. «Pues Belén me contó. Pobrecita, está tan preocupada por ti. Me dijo que decidieron hacer este viaje para quitarte un peso de encima, para que no te fatigaras tanto cocinando. Qué considerados son tus hijos, de verdad. Pero dice que cree que te lo tomaste un poco a mal». Un poco a mal. La minimización del insulto era una táctica clásica. «¿Eso te dijo?», continué dándole cuerda. «Sí, y me pidió que te llamara, de prima a prima, para decirte que no seas tan dura con ellos. A veces los hijos son así, un poco torpes, no se dan cuenta. Pero lo hacen con buena intención, quieren verte feliz, descansada. Imagínate qué gesto de amor tan grande, sacrificar su Navidad en la hacienda para que tú puedas estar tranquila». Casi me río. La narrativa que habían construido era una obra maestra de la manipulación. Me habían convertido en la villana desagradecida que no sabía apreciar el sacrificio de sus hijos. «Leocadia», dije, y mi voz cambió. La dulzura se evaporó, reemplazada por el acero. «Te agradezco tu preocupación, de verdad, pero déjame aclararte un par de cosas». Ella se quedó en silencio, sorprendida por mi cambio de tono. «Primero, mis hijos no sacrificaron nada».
Van a ir a un resort de 5 estrellas que cuesta en una noche lo que tú y yo no ganamos en un mes. Segundo, no lo hicieron para que yo descansara, lo hicieron porque mi presencia les resulta un estorbo. Y tercero, y más importante, si vuelven a usar a mi familia, a ti, para tratar de manipularme, las consecuencias no serán solo para ellos. El silencio al otro lado de la línea fue total. Pude oír su respiración agitada. Nunca le había hablado así. Yo siempre era la conciliadora, la que ponía la otra mejilla. Pero, Ursulita, la familia es la familia. Exacto, Leocadia. La familia es la familia. Y la familia se basa en el respeto. Algo que mis hijos han olvidado. Les has dado mi mensaje, ¿verdad? Diles que su estrategia de usar intermediarios no va a funcionar. Si tienen algo que decirme, que tengan el valor de decírmelo a la cara. Y diles que mi paciencia, esa que han estirado durante 40 años, acaba de romperse. Colgué. Sabía que había sido dura con ella, pero era necesario. Tenía que cortar las líneas de suministro del enemigo. Tenía que demostrarles que las viejas reglas del juego, donde ellos manipulaban y yo cedía, se habían acabado para siempre. Esa noche sentí una extraña sensación de poder. No era el poder del dinero, que siempre había tenido. Era un poder diferente. El poder de decir no. El poder de trazar una línea en la arena. Me di cuenta de que durante años mis hijos no solo habían dependido de mi dinero, habían dependido de mi culpa. Habían construido su castillo de privilegios sobre los cimientos de mi necesidad de sentirme una buena madre. Cada vez que cedía, no era por generosidad, era para comprar un poco de su afecto, para calmar mi miedo a que me abandonaran. Y ahora que me habían abandonado de la forma más cruel, el miedo se había ido. Y sin miedo, su poder sobre mí se había desvanecido. Ya no podían usar la culpa como un arma, porque yo ya no me sentía culpable. Me sentía justificada. La llamada de Leocadia fue un regalo. Me mostró el tejido de su engaño. Me confirmó que su acción no fue un descuido torpe, sino una decisión consciente, seguida de una campaña de control de daños para manipular la narrativa a su favor. Estaban jugando a la guerra, y yo, que había luchado contra la sequía, contra los banqueros, contra los competidores desleales, iba a demostrarles lo que era enfrentarse a un enemigo que conocía todas sus debilidades, porque yo misma las había creado. La prueba de fuego para mi nueva resolución no tardó en llegar. Vino, como sospechaba, en la voz de mi hijo menor, Silvestre. Si Fermín era la arrogancia y Cayetana la pretensión, Silvestre era la personificación de la necesidad. Era un pozo sin fondo de crisis existenciales y emergencias financieras. Llamó un sábado por la mañana. Yo estaba en la cocina supervisando la preparación de la comida para los trabajadores. El olor a tortillas recién hechas y a frijoles guisados llenaba el aire. Era un olor a hogar, a trabajo honesto. ¿Mamá? Su voz sonaba pequeña, rota. Supe de inmediato que algo andaba mal, lo que, en el caso de Silvestre, era lo normal. ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás bien? No, mamá, no estoy bien. Estoy desesperado. Me aparté del bullicio de la cocina y fui a mi estudio, cerrando la puerta detrás de mí. Explícame qué sucede. Y entonces se desató el torrente. Una historia enrevesada sobre un proveedor al que le debía dinero, sobre un préstamo que había pedido a la gente equivocada, sobre amenazas y plazos que vencían esa misma tarde. Era la misma historia de siempre, solo cambiaban los detalles. Había usado el dinero que le di para empezar de nuevo después del desastre del taco náutico en otra idea brillante, la importación de trufas exóticas de Italia para venderlas a restaurantes de lujo en Polanco.
Por supuesto, las trufas se habían echado a perder en la aduana por un problema con los permisos de importación que él no había tramitado. Y ahora me dicen que si no les pago para las 5 de la tarde, van a venir a buscarme, mamá. Tengo mucho miedo. La cantidad que necesitaba era, como siempre, específica y absurdamente alta. 500,000 pesos. $500,000 para cubrir una vez más su incompetencia. Escuché su historia y por primera vez no sentí lástima. No sentí el impulso maternal de protegerlo. Sentí un cansancio infinito, un hartazgo que me llegaba hasta los huesos. Estaba cansada de ser su red de seguridad, porque mi red no le permitía caer, le impedía aprender a volar. Pero esta llamada era diferente, era mi prueba. Una cosa era tomar decisiones drásticas en la soledad de mi biblioteca con mi abogado. Otra, muy distinta, era mantener esa firmeza frente al pánico genuino de mi hijo más vulnerable. Silvestre, dije, mi voz tranquila, mucho más de lo que me sentía por dentro. Sí, mamá, contestó, su voz llena de una esperanza patética. ¿Qué harías si yo no pudiera ayudarte? Hubo un silencio desconcertado al otro lado de la línea. ¿Cómo? No entiendo. Es una pregunta simple. Imagina que no tengo el dinero. Imagina que mi teléfono está apagado. ¿Cuál sería tu siguiente paso? ¿Qué harías para resolver esto por ti mismo? Pero tú siempre tienes el dinero, mamá, y siempre me ayudas. Eres mi madre. Eres mi madre. Esa frase la había usado como un conjuro mágico toda su vida, la justificación para toda su irresponsabilidad. Sí, soy tu madre, y como tu madre, quizás el mayor error que he cometido ha sido hacerte creer que yo soy la solución a todos tus problemas. Te he convertido en un hombre que no sabe cómo luchar, porque siempre he peleado tus batallas. Pero esta vez es diferente, estoy en peligro. Siempre estás en peligro, Silvestre, porque vives sin un plan, sin precaución, sin responsabilidad. Saltas de un acantilado a otro, esperando que yo siempre esté abajo con una cama elástica. Pero, ¿qué pasará el día que yo no esté? Su respiración era agitada. Podía oír su pánico creciendo. No me hagas esto, mamá. Por favor, te lo suplico. Haré lo que quieras. Trabajaré en la hacienda, barreré los pisos, lo que sea. Pero sácame de esta. Las promesas, las mismas promesas que me había hecho después del fiasco de las camisetas, de la aplicación de mariachis, del barco de tacos. Promesas que se disolvían tan pronto como el dinero llegaba a su cuenta. Cerré los ojos, recordé su rostro de niño, dormido en mi regazo. Recordé su gracias susurrado en el muelle de Cancún. Una parte de mí, la madre que había sido durante 40 años, gritaba que lo salvara, que firmara el cheque, que aplazara la lección para otro día. Pero la otra parte, la mujer que había despertado esa semana, sabía que otro día nunca llegaría, que si cedía ahora estaría sentenciándolo a una vida de dependencia perpetua, que el acto de amor más grande que podía hacer por él en este momento era precisamente no hacer nada. Era dejarlo caer, dejarlo sentir el golpe duro y frío de la realidad. Lo siento, hijo, dije, y cada palabra me costó un esfuerzo inmenso. Ya no puedo ayudarte. El silencio fue atronador. ¿Qué? Susurró, como si no hubiera oído bien. No voy a darte el dinero, Silvestre. Esta vez tienes que encontrar la solución por ti mismo. No puedo, no sé cómo, me van a matar. No te van a matar, son hombres de negocios, no asesinos. Negociarás con ellos, les ofrecerás un plan de pagos, venderás tu coche, pedirás un préstamo al banco con un plan de negocios real. Te las arreglarás,
Eres un hombre, Silvestre. Es hora de que empieces a actuar como tal. «¡Me estás abandonando!», gritó, su voz finalmente rompiéndose en un sollozo de rabia y desesperación. «No, hijo», dije, mi voz firme, aunque mi corazón se estaba rompiendo en 1000 pedazos. «Te estoy dando la oportunidad de que te encuentres a ti mismo. Estoy segura de que encontrarás una solución». Y antes de que pudiera seguir suplicando, antes de que mi propia determinación flaqueara, colgué el teléfono. Me quedé de pie en medio de mi estudio, temblando. Me sentía como un monstruo, como la peor madre del mundo. Las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuve. No, había hecho lo correcto. Era una medicina amarga, cruel, pero necesaria. Era la poda radical de la que había hablado Isidro. Esa tarde no supe nada de Silvestre, ni a las 5, ni a las 6. La noche cayó y con ella la duda. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si realmente estaba en peligro? Pero a la mañana siguiente recibí un mensaje de texto. Era de un número desconocido. «Señora Vargas, soy Silvestre. Estoy bien. Vendí el coche y el reloj que me regaló. Negocié un plan de pagos. No se preocupe». Leí el mensaje una y otra vez. No había un gracias, no había un te quiero, no había un perdón. Pero en esas pocas y escuetas frases había algo mucho más valioso. Había acción, había responsabilidad. Había la primera señal de que, quizás, en el fondo de ese pozo de necesidad, había un hombre capaz de salir a la superficie por sí mismo. Había superado la prueba, y él, sin saberlo, también. La tarde del 24 de diciembre llegó con una quietud inusual a la hacienda. En años anteriores, a esta hora, la casa habría sido un hervidero de actividad. Mis nueras y yo en la cocina, entre el aroma del pavo y los romeritos. Mis hijos organizando la música o sirviendo bebidas. Los nietos corriendo por los pasillos, sus risas rebotando en los altos techos. Este año, el único sonido era el crepitar de la leña en la chimenea de la sala. Le había dado la noche libre a todo el personal. Quería estar sola. No por autocompasión, sino por una necesidad de marcar el final de una era con un acto simbólico. Decidí cocinar. No el banquete para 20 personas que solía preparar, sino una cena para una. Pero la preparé con el mismo esmero, con la misma dedicación. Hice un pequeño lomo de cerdo en adobo, una ensalada de Nochebuena con betabel y naranja, y de postre unos buñuelos con miel de piloncillo, la receta de mi abuela. Puse la mesa en el pequeño comedor familiar, no en el gran salón. Usé mi vajilla favorita, la de Talavera pintada a mano. Encendí velas. Serví una copa de Vargas Reserva de la Fundadora, mi mejor tequila. Mientras cenaba en silencio, mi teléfono que había dejado sobre la mesa auxiliar comenzó a iluminarse. Eran las notificaciones de Instagram. Belén, como era de esperar, estaba documentando cada momento de su Navidad perfecta. La primera foto era de todos en la alberca del resort, con gorros de Santa Claus y copas de margarita en la mano. Sonreían a la cámara, sus rostros bronceados y despreocupados. #Navidad en el paraíso. La segunda era una selfie de Cayetana, con gafas de sol de diseñador y un puchero afectado. El pie de foto, desintoxicándome del consumismo en este entorno tan espiritual. La ironía me hizo sonreír. La tercera era un video corto. Fermín estaba intentando hacer surf en una alberca de olas artificiales. Se caía de forma ridícula y todos reían a carcajadas. Se oía la voz de Belén gritando: «¡Ese es mi campeón!». Me detuve un momento, observando sus rostros felices. No había ni una sombra de culpa, ni un atisbo de remordimiento. Realmente estaban mejor sin mí. La constatación ya no dolía, era simplemente un dato, un hecho sobre el cual yo estaba a punto de actuar. Seguí cenando, saboreando cada bocado.
El adobo estaba perfectamente equilibrado, picante y dulce. El tequila era suave, con notas de vainilla y roble. Era una buena cena. Estaba en paz. Terminé, recogí mis platos y los lavé. Entonces regresé a la sala. El teléfono volvió a vibrar. Era la foto final, la que lo cambió todo. Era una foto de Gruto tomada en la terraza del restaurante del resort, con el mar iluminado por la luna de fondo. Estaban todos brindando, y en el centro de la mesa, como un trofeo, había una botella inconfundible. Era la mía. Una botella de Vargas Reserva de la fundadora, la joya de mi corona. La edición especial que solo se servía en la hacienda a los invitados más importantes o en ocasiones familiares muy, muy especiales. Seguramente, Fermín había usado su nombre y su título para exigirla al personal del hotel. Estaban brindando con mi tequila más preciado, con mi historia, con mi legado. Y entonces leí el pie de foto que Belén había escrito. Brindando por la familia y por las nuevas tradiciones. ¡Feliz Nochebuena a todos! Solo falta la que paga la cuenta. Hashtag la familia es primero. Hashtag sin filtros. Solo falta la que paga la cuenta. La broma, la pequeña y cruel broma. El guiño cómplice a sus seguidores. La humillación pública disfrazada de humor. Sentí cómo la calma que me había acompañado toda la noche se rompía en 1000 pedazos. No fue rabia lo que sentí, fue una claridad absoluta, cortante, como un rayo que ilumina un paisaje oscuro y te permite ver cada árbol, cada roca, cada precipicio. Vi la verdad. No era solo que no me quisieran allí, era que se burlaban de mi ausencia. Mi rol en esa familia no era el de matriarca, ni siquiera el de madre. Era el de la que paga la cuenta. Un apodo, una función, un objeto. Y en ese momento supe que todo lo que había planeado, el testamento, la fundación, no era suficiente. Eso era para el futuro. La justicia, a veces, no puede esperar a que uno muera. A veces, tiene que servirse caliente, en la misma noche en que se comete el crimen. Miré el reloj de la pared. Eran las 10:50. La cena de gala en el resort estaría en su apogeo. La gente estaría alegre, bebiendo, celebrando. Mis hijos se sentirían los reyes del mundo. Perfecto. Fui a mi estudio. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué 2 cosas. Un sobre de papel grueso, color marfil, y mi viejo sello de lacre con la inicial V de Vargas. También tomé la primera botella de tequila que produje, la que guardaba como una reliquia, con su etiqueta dibujada a mano. Y finalmente, una hoja de papel con el membrete de la hacienda. Me senté y con mi mejor caligrafía empecé a escribir. Eran las 11 de la noche, la hora mágica de la Nochebuena, la hora en que las familias intercambian abrazos y buenos deseos, la hora en que la esperanza y la buena voluntad, se supone, llenan el aire. Para mí era la hora de la ejecución. Con la carta escrita y el paquete preparado, levanté el teléfono y marqué el número directo del gerente general de El Santuario del Mar. Sabía que estaría allí. En una noche como esa, el capitán del barco siempre está en el puente. «Buenas noches, habla el señor Martínez. ¿En qué puedo servirle?» Su voz era profesional, impecable, con ese tono de amabilidad entrenada de la alta hotelería. «Señor Martínez, habla Úrsula Vargas». Hubo un silencio de un par de segundos. Él no me conocía personalmente, pero sin duda conocía el nombre del accionista mayoritario de su empresa. Mi nombre solo aparecía en los informes más confidenciales. «Señora Vargas», dijo, su tono cambiando sutilmente, volviéndose más deferente, más alerta. «¡Qué sorpresa! Es un honor. ¿Está usted en el hotel?» «No, señor Martínez. Estoy en mi hacienda en Jalisco,
Pero necesito que me haga un favor personal, un favor muy importante. Por supuesto, señora, lo que usted ordene. En su restaurante principal